Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara, hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia y Tecnología. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. Ante la suspensión de la mayor parte de las restricciones en todo el país y haber llegado a más del 70% de vacunados con 2 dosis, ¿podría decirse que entramos ya en una zona segura de la pandemia? Gracias por la invitación. Yo diría que tenemos un control temporal de la pandemia, Tenógenes. Cuando uno mira lo que está sucediendo en el mundo, parece haber una disminución interesante en los países que le estamos siguiendo, que tienen una vigilancia robusta, y vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una caída progresiva en las últimas semanas consistente, y en Europa ha sucedido lo mismo. Yo diría que es un control temporal. Hemos visto el mismo fenómeno anteriormente, donde estamos en una ola, hay una caída, parece estabilizarse y vuelve a elevarse. Recuerda que aquí hay una combinación de varios factores. Uno es el fenómeno social, que no podemos descartar, cómo nos comportamos nosotros como sociedad interaccionando entre nosotros. Otro es el fenómeno del virus, el único mecanismo y la razón de la existencia de estos minúsculas partículas es transmitirse de una persona a la otra, porque ellos en una persona tienen un fin: o matan a la persona donde se están multiplicando, o el sistema inmune de esta persona los controla y se recupera. Así que su única posibilidad de seguir existiendo es transmitiéndose. Te tienes la sociedad, el ser humano, tienes el virus, y ahora afortunadamente tenemos una herramienta muy poderosa adicional a las medidas de salud pública tradicionales, que es la vacunación. Entonces yo diría control temporal. Recordemos que en nuestro país en particular hemos visto cómo la variante Delta ha ido lenta pero progresivamente expandiéndose, y si aprendemos las lecciones que hemos observado en Norteamérica, en Estados Unidos en particular, Europa e Israel, sabemos que la variante Delta va a desplazar a todas las otras variantes. Esta variante tiene una habilidad que es 100% más alta de transmitirse que todas las otras variantes previas, y también causa hospitalización. La tasa de hospitalización es el doble de las variantes previas. Así que yo diría, tenemos que seguir observándola, tenemos que seguir realizando la trazabilidad, la vigilancia genómica que el Gorgas ha realizado de una manera magistral, y estar atentos cuando tengamos que hacer algún ajuste a lo que estamos haciendo en el país. Ahora, doctor, y usted me lo acaba de decir muy claramente, en muchos países que llegaron al punto donde se encuentra Panamá en este momento, por decisiones que no tomaron, tuvieron que volver a restricciones hacia la población. ¿Qué aprendimos de esa experiencia para aplicar en Panamá y que no ocurra? Es una excelente pregunta. Yo creo que hay varios factores atenógenos que incidieron en lo que sucedió en otros países, en Israel en particular, que seguimos con mucho detenimiento y que pensábamos que era el modelo a seguir. Hubo factores que de alguna manera descarrilaron lo que estaba sucediendo. Por lo menos 3, diría yo, que me vienen a la cabeza. Uno es que un porcentaje importante de la población no se vacunó, y este porcentaje de la población mantuvo la transmisión comunitaria, hizo que hubiera brotes de coronavirus en Israel. El segundo factor importante es que ellos relajaron las medidas de salud pública con demasiada anticipación, se quitaron la mascarilla, sabemos que este es un virus que se transmite por aerosoles, y eso hizo que el virus se transmitiera más fácilmente. El otro factor importante, atenógenes, es que ellos comenzaron a vacunar en diciembre, enero y febrero, y eso hizo que la respuesta inmune normal, y esto hay que aclararlo, el sistema inmune no puede mantenerse produciendo anticuerpos al mismo nivel constantemente, porque si esto sucediera, nosotros no pudiéramos vivir de la cantidad de proteínas que tendríamos en el cuerpo de todos los virus y bacterias de los que nos defendemos. Así que los anticuerpos tienen que disminuir, ellos disminuyen progresivamente. A partir del tercer o cuarto mes
disminuyen más, sexto, séptimo mes disminuyen más, y ellos estaban vacunando desde diciembre. Entonces, hay una caída progresiva de esa respuesta inmune que permite que haya infecciones asintomáticas, que permite que haya infecciones leves en los vacunados y que estos vacunados puedan transmitir. Sin embargo, se mantiene la protección contra las formas graves. Ese es otro factor. Y el cuarto factor, Atenógenes, es que en esa caída de la respuesta inmune entró la Delta Israel. Entra la variante más transmisible de todas las conocidas en los últimos 18 meses, en un momento en el cual la inmunidad iba cayendo, el cubrebocas se lo habían quitado y había un porcentaje de la población no vacunada, y eso hace que Israel tenga el incremento que observamos hace algunas semanas, por razón por la cual ellos tuvieron que implementar el refuerzo para poder revacunar a aquellas personas que habían sido vacunadas tempranamente en diciembre y enero. Ahora, doctor, y tratando de orientar a la comunidad que todavía está expectante sobre el tema del COVID, aquella persona que ya tenga las 2 dosis de la vacuna, es decir, el esquema completo de vacunación, ¿cuál sería la recomendación más importante para evitar un contagio futuro? Porque el hecho que tengas las 2 dosis no necesariamente te protege en un 100%, eso lo sabemos, pero ¿qué sería lo clave a evitar teniendo las 2 dosis y todavía con la pandemia andando como estamos? Sí, primero repetir que la efectividad de la vacuna contra la variante Delta y las formas severas es del 93%. Eso se ha mantenido por los últimos 6 meses. Hay publicaciones recientes de la semana pasada de la revista Lancet y de la revista New England Journal of Medicine, que son las 2 revistas científicas clínicas más reconocidas a nivel mundial, que repiten la misma historia. La vacuna continúa protegiendo contra las formas severas de la enfermedad entre el 93 y el 96%. Es una buena noticia. Una cosa importante, que es un concepto que nosotros tenemos que tener presente, es que esta es una infección que comienza por la parte superior del tracto respiratorio. Entra por la conjuntiva de los ojos, por las fosas nasales, por la vía respiratoria, y ahí se multiplica inicialmente el virus y posteriormente baja a nuestros pulmones. Cuando te vacunan Atenógenes, esas células que reconocen a la vacuna van a los ganglios linfáticos, ahí se diferencian, comienzan a producir anticuerpos que van a la sangre. ¿Dónde va la sangre predominantemente? A esos órganos que son los que nos permiten respirar, que son los pulmones, y entonces esos anticuerpos controlan las formas graves, controlan la neumonía, controlan las formas moderadas de COVID-19. Sin embargo, para eliminarlo de la parte superior, se necesitan títulos de anticuerpos mucho más altos. Y eso significa que, aunque estés vacunado, puedes tener congestión nasal, puedes tener síntomas parecidos a un resfriado, porque ahí necesitas títulos de anticuerpos mucho más elevados. Por eso es que ves vacunados que se infectan asintomáticamente o se infectan de una manera leve. Eso es para aclarar un poco por qué estamos viendo infecciones en vacunados. Lo otro que tú preguntas, que es muy importante y creo que es importante aclararlo, el concepto de tercera dosis y de refuerzo son 2 conceptos diferentes. La tercera dosis, Atenógenes, es para personas que tienen alteración de su respuesta inmune, que no respondieron bien a las 2 dosis de la vacuna y que necesitan una tercera dosis a los 28 días de esa segunda dosis. Pacientes trasplantados, que tienen tumores sólidos, que tienen leucemia, que tienen infección por el virus de inmunodeficiencia humana adquirida que no ha respondido al tratamiento, o personas que tienen algún otro tipo de patología y que toman medicinas que alteran esa respuesta inmune y hace que no respondan a la vacuna. Eso es tercera dosis. En Panamá ya se está haciendo. Se ha recomendado, tenemos 3.000 panameños ya que han recibido su tercera dosis. Ahora estamos hablando de un refuerzo, eso es algo diferente. ¿Qué es un refuerzo? Una vacuna adicional que ponemos 6 meses por lo menos después de haber completado la segunda dosis para elevar tu respuesta inmune que está disminuyendo, para eliminar las infecciones leves, moderadas y severas. Para eso estamos aplicando, vamos a aplicar en nuestro país el refuerzo y 6 meses después de completar la segunda dosis. Importante por semántica, parece semántico, pero confunde un poco a las personas
tercera dosis es diferente a un refuerzo. Y casualmente de ese tema vamos a hablar al regresar de la pausa aquí en Cara a Cara, doctor, para profundizar en los refuerzos, para profundizar en las terceras dosis de la vacuna contra el COVID. Estamos hablando hoy aquí en Cara a Cara con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia y Tecnología. Una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Cara a Cara con el doctor Eduardo Ortega Barría. Doctor, quedamos antes de irnos a la pausa con el tema de las diferencias que usted muy bien nos ha explicado entre las dosis de refuerzo y las terceras dosis. Mucha gente me pregunta acerca de si este elemento de la dosis de refuerzo es solamente para vacunados con Pfizer, porque en Panamá tenemos vacunados con Pfizer y vacunados con AstraZeneca. ¿Se requiere esa dosis de refuerzo para vacunados de Pfizer o se requerirá para vacunados de Pfizer y también para de AstraZeneca? ¿Cómo sería ese proceso? Tu pregunta es muy buena, Tenógenes, y recordemos que la FDA en Estados Unidos y en Norteamérica y la Agencia Europea de Medicamentos en Europa ya aprobaron el refuerzo, y el refuerzo que ellos aprobaron fue con la vacuna de Pfizer. Otras compañías, Moderna ya sometió información, Johnson & Johnson ya sometió información a los Estados Unidos y Norteamérica. Sin embargo, debemos recordarles a todos que AstraZeneca no ha sido todavía autorizada en Estados Unidos y Norteamérica. Así que en nuestro país nosotros necesitamos utilizar una estrategia que tome en consideración tanto lo que ocurre en Estados Unidos y Norteamérica como en países que han utilizado la vacuna de AstraZeneca de una manera sistemática. En este caso tenemos un país, tenemos el Reino Unido, de hecho AstraZeneca es una compañía inglesa-sueca, y en Inglaterra, Irlanda y Escocia se han aplicado millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. En el Reino Unido, que es una autoridad regulatoria exigente, estricta, de referencia, ellos han recomendado de preferencia que todos los que han recibido 2 dosis de la vacuna, independientemente de qué vacuna sea, ahora reciban un refuerzo preferencialmente con la vacuna de Pfizer. Nosotros, debido a esa referencia en el Reino Unido, vamos a recomendar o hemos recomendado al Ministerio de Salud que en nuestro país se utilice el refuerzo con la vacuna de Pfizer para todas las personas, independientemente de qué vacuna utilizaron para su esquema de 2 dosis. Esto se basa, Tenógenes, además de los datos del Reino Unido, en que hay datos publicados de España, hay datos publicados de Alemania y hay datos publicados de Inglaterra, de investigaciones científicas que indican que cuando ellos combinaron estas vacunas, primero AstraZeneca y después la vacuna de Pfizer, la vacuna fue segura, los efectos secundarios que se observaron fueron iguales a aquellas personas que recibieron vacunas del mismo tipo, y además se produjo una respuesta inmune robusta. De hecho, la respuesta inmune parece ser mejor cuando tú combinas las vacunas, aunque estos son estudios relativamente de tamaño moderado, que cuando tú utilizas la misma vacuna para la misma dosis. Así que vamos a recomendar en Panamá que todos reciban un refuerzo con la vacuna de Pfizer. Ahora, cuando digo todos, tengamos cuidado, porque no es toda la población del país. Aquí se ha recomendado personas mayores de 55 años de edad que tengan ya por lo menos 6 meses de haber completado 2 dosis de la vacuna, deben recibir un refuerzo. Además, se está recomendando que personas entre 18 y 54 años de edad que tengan alguna enfermedad crónica que los predisponga a una evolución severa del COVID-19, reciban un refuerzo a partir de los 6 meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Y además, aquellas personas que por el trabajo que desempeñan, y aquí estamos hablando, Tenógenes, de trabajadores de la salud, estamos hablando de maestros, profesores, de aquellas personas que están en contacto con otras poblaciones y cuyo trabajo los exponga a adquirir COVID-19, reciban un refuerzo 6 meses después de haber completado la segunda dosis de la vacuna. Esa es la población. El Ministerio de Salud ha definido claramente
qué enfermedades crónicas son las que cumplen con los requisitos, y esa lista ya existe, va a ser compartida para que todos sepamos claramente quiénes pueden recibir ese refuerzo. 6 meses mínimo de haber completado la segunda dosis de la vacuna. Lo que nos dice entonces, doctor, y creo que es información importantísimo que quede claro, es que independientemente, en el caso panameño, si se haya vacunado con AstraZeneca o con Pfizer, la dosis de refuerzo va a ser de Pfizer, lo más probable. Y de igual forma, esa dosis de refuerzo se aplicaría 6 meses después de la segunda dosis del primer esquema de vacunación. Esa es información correcta. Así es, Atenógenes. A partir del 6º mes, recordemos que puede ser el 7º, puede ser el 8º. En Panamá comenzamos a vacunar a los trabajadores de salud de primera línea en enero, de tal manera que esos trabajadores de salud de primera línea, ahora en octubre, ya tienen 9, 10 meses. Así que la recomendación es a partir del 6º mes, y vamos a comenzar con aquellas personas que vacunamos inicialmente en enero y febrero. En ese grupo se va a comenzar a poner el refuerzo. Tenemos asilos, por ejemplo, tenemos personas encamadas que requieren que le pongamos ese refuerzo a partir de ese 6º mes de completado el esquema de 2 dosis. ¿Será un refuerzo recurrente, doctor? ¿Se ha pensado en eso? Por ahora son estos primeros 6 meses. 6 meses más se pondrá otro refuerzo. ¿Qué se ha pensado sobre eso? ¿Qué información internacional existe sobre eso? Buenísima pregunta, y hay un debate científico de diferentes grupos de expertos en este tema. Lo que se ha observado es que cuando tú das el refuerzo, 6 meses después, los títulos de anticuerpos atenógenes suben significativamente, dependiendo de la vacuna, si es Pfizer, si es Moderna o si es Johnson Johnson, AstraZeneca, títulos que suben 5, 7 y hasta 10 veces por arriba de lo que conseguiste con la segunda dosis. Y sabemos que en la medida que los títulos suban, la caída progresiva es más lenta. Y si ahora tienes 5 a 10 veces más títulos que los que tuviste con la segunda dosis, y la segunda dosis te protegió por lo menos 6 meses, creemos que esa protección puede ser prolongada. Ese es un factor atenógeno, ¿no? El segundo factor es el virus. Nunca nos olvidemos que el virus juega un papel importante. ¿Cuál es la buena noticia relativamente a atenógenos? La variante Delta se origina en octubre en la India y ahora ha eliminado de circulación a la mayoría de todas las otras variantes de preocupación que estaban co-circulando con la Delta. ¿Eso qué significa? Que ya no existen en la mayoría de los países donde hay Delta las otras variantes, y no tenemos todavía una variante con la habilidad de transmitirse tan alta como esta variante. Si esta continúa dominando a las otras, creemos que estamos bien, porque sabemos que las vacunas que utilizamos cubren a la variante Delta, y sabemos que un refuerzo va todavía a ser mucho mejor contra la variante Delta. El tercer componente atenógeno es nosotros como seres humanos. Mientras nosotros tengamos dudas, tengamos temores, pensemos que ya se acabó la pandemia, nosotros podemos favorecer que la transmisión comunitaria continúe. Y en este sentido, Panamá tiene buenas noticias. Cuando evaluamos la población vacunable en el país, aquella población que es mayor de 12 años de edad, 88% de esa población se puso la primera dosis de la vacuna. Y eso es importante. Sin embargo, hay un número de 76% se puso la segunda dosis. Entonces, tenemos una brecha atenógenes entre los que se pusieron la primera y los que se han puesto la segunda. 88% de los vacunables se pusieron la primera, 76% de los que se pusieron la primera se han puesto la segunda. Entonces, ahí tenemos un número de panameños que tenemos que todavía que vacunar. Hay 424,000 panameños que todavía no se han puesto la segunda dosis. Interesante, atenógenes. 96% de los que se pusieron AstraZeneca se pusieron las 2 dosis. Sin embargo, de los que se pusieron la vacuna de Pfizer, todavía no todos se han puesto esa segunda dosis. 84% aproximadamente se pusieron la segunda dosis, y tenemos que lograr que esos 426,000 panameños se pongan la segunda dosis para que nosotros podamos proteger a los niños menores de 12 años de edad que todavía no podemos vacunar. Algunos atenógenos es porque todavía no les toca la segunda,
pero hay algunos que todavía les tocaba y no se han ido a vacunar. Así que el llamado nuestro es que todas aquellas personas que se pusieron la primera dosis de vacuna que les tocaba, 88%, por favor regrese a ponerse la segunda dosis, porque tenemos una brecha ahí de 12% que todavía no ha venido a ponerse la segunda dosis de la vacuna. Interesantes los números que nos acaba de arrojar, doctor. Tenemos una pausa. Esto es Cara a Cara hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia y Tecnología. Quédese con nosotros, ya regresamos para hablar también de la parte humana de lo que ha representado la pandemia para el doctor Eduardo Ortega. Ya regresamos. Continuamos, esto es Cara a Cara hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría. Doctor, usted ha sido uno de los pocos panameños que ha estado al frente de esta pandemia en diferentes escenarios, pero desde el principio. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted en estos meses de pandemia? Bueno, varios atenógenos, ¿no? Creo que el más difícil fue que las vacunas no nos llegaran a tiempo en el momento que las esperábamos, ¿no? Recuerda que por ahí de enero pensábamos que no iban a llegar una gran cantidad de vacunas y nos llegaron muy poquitas y eso nos frustró. Ese fue el momento, uno de los más difíciles. Sin embargo, está funcionando bien para nosotros porque en el momento que la Delta está entrando, nosotros estamos vacunando masivamente y ahí vamos a tener panameños con respuestas inmunes muy fuertes enfrentándose a la Delta. Así que al final funcionó para nosotros. Yo creo que otro momento difícil es el creciente desinformación que ha habido en el país. Si bien no son muchos, son muy ruidosos. Y eso, como médico, como pediatra, especialista en infecciones queriendo proteger a la mayor parte de la población, frustra porque uno puede creer que hay personas que tienen dudas, hay personas que tienen miedo, hay personas que están confundidas, pero creo que aquellos que hayan decidido voluntariamente no vacunarse, y eso está bien, si las personas lo deciden individualmente, frustra un poco que se disemine información malintencionada o se disemine información que no es cierta o se tomen ciertos pedacitos de información para manipular y confundir. Eso es doloroso para aquellos que trabajamos salvando vidas y que queremos que el país salga adelante de esta situación social, económica y de salud pública que vivimos. Yo diría que esos son los dos momentos más difíciles. Los más felices, atenógenes, es ver a las personas yendo a vacunarse en masa, sobre todo a las personas jóvenes, esa satisfacción de sentirse seguro, de sentirse protegido, y ver al país abriendo la economía, reactivándose. Ahora podemos salir, compartir de una manera más segura. Eso me llena de una honda satisfacción. Y si bien Atenógenes he sido una cara muy visible a lo largo de todo este tiempo, hay que reconocer que detrás hay un grupo de gente trabajando tanto en el Ministerio como en la Caja de Seguro Social. Hay un grupo de expertos que el Ministerio consulta en Panamá y hay un grupo de expertos en vacunas. 3 están en los Estados Unidos de Norteamérica, 2 estamos en Panamá, y aunque no siempre coincidimos y tenemos a veces que discutir este tema, yo me alegro de que este grupo se haya conformado porque la cantidad de información científica que se genera Atenógenes y el análisis que hay que hacer, las discusiones y las recomendaciones, a veces no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Gracias, doctor, por su tiempo esta mañana y también por ayudarnos tanto en este proceso de tanta incertidumbre que generó la pandemia del COVID. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Cara a Cara, el doctor Eduardo Ortega Barría, aquí en Cara a Cara. Feliz domingo, seguimos. Hasta mañana.